Buenos días, Marisol, un placer estar aquí en Canal 10 informando a la población acerca de todo el acontecer medioambiental. Muchísimas gracias, ministro. Se mantiene la alerta estratificada por lluvias. Quisiera que me contara cómo amanecemos en El Salvador, cuál es la situación que tenemos actual. Bueno, el tema de la alerta es sumamente importante mencionarlo porque de la alerta dependen las acciones que se toman en territorio. Recordemos que aquí lo importante no es solamente decir que va a llover, sino qué va a pasar cuando llueve. Entonces, en ese sentido, pues el gobierno está desplegado, el gobierno está trabajando, se han visto acciones en todo el territorio nacional, no solamente en el Gran San Salvador, tenemos el ejemplo de Brisas de San Francisco, que es una problemática que se está solucionando después de décadas, sino también la calle Los Chorros y todas las zonas que han resultado afectadas. Septiembre, estadísticamente, siempre es el mes con más lluvia, con más acumulados, y lo tenemos claro nosotros. De hecho, pues ya a esta fecha, 8 de septiembre, pues tenemos bastante lluvia acumulada. Tenemos en el Gran San Salvador más de 200 milímetros de lluvia acumulados, que eso pues sería casi que el 10% del promedio anual nacional. Tenemos, por ejemplo, en la zona de San Marcos Lempa 179 milímetros, es decir, ya se tienen acumulados de lluvia bastante fuertes. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir sucediendo? Bueno, a comienzos de la semana nosotros dimos el pronóstico semanal, siempre vamos actualizando, y ahora pues el pronóstico se mantiene tal y como lo dijimos. Tenemos lluvias a partir de horas del mediodía, quizás un poco antes incluso en este día. Hemos visto cómo sí ha amanecido nublado. Esto es debido a un sistema que tenemos, un sistema de vaguada, que básicamente es un cambio de presión en la atmósfera, así lo describen los técnicos meteorólogos, pero básicamente vamos a tener lluvias y tormentas eléctricas por la general en la tarde y por la noche. Hemos visto cómo la mayoría de tormentas comienzan en Oriente, 3, 4 de la tarde, y ya en la zona de San Salvador pues ya las vemos a las 7, 8 de la noche, incluso más tarde. También, y esta tormenta pues luego se desplaza a la zona occidental, es decir que el primer lugar donde podemos ver lluvia siempre es en la zona oriental. Lo vimos el día de ayer, tuvimos lluvias fuertes en el departamento de San Miguel, y digamos que las lluvias estuvieron pues bastante más leves en todo el territorio nacional. Un tema que siempre nos preguntan: y si no llueve, ¿por qué tenemos la alerta todavía? ¿Por qué tenemos nosotros esta alerta estratificada? Bueno, básicamente es porque hay acumulados de lluvia. O sea, no se trata solamente de cuando está lloviendo, sino de todo el acumulado que nos puede ocasionar básicamente dos cosas: desbordamientos de cualquier cuerpo de agua, de los ríos, de las quebradas, y los deslizamientos de tierra. Entonces, pues en eso se está trabajando. Nosotros toda esta información se la estamos compartiendo a la Comisión de Protección Civil minuto a minuto. Tenemos una comunicación constante. Nosotros somos parte de la Comisión de Protección Civil, y luego Protección Civil pues es quien se encarga de emitir estas alertas a nivel nacional. Entonces hacemos el llamado para acatar las disposiciones de protección civil, para acatar todas las disposiciones de los gobiernos locales. Es importante que la población sepa que el gobierno está activo, que el gobierno está trabajando sin descanso, pues, y también hacemos una mención y un agradecimiento público a todas estas personas que nos están apoyando. Pues estamos hablando de protección civil, obras públicas, una loable labor, el ejército, la policía. Es un gran equipo de gente para garantizar el bienestar de los salvadoreños. Básicamente lo que se tiene es esta imagen infrarroja, en donde se ve cómo el núcleo de lluvias pues está ubicado en el oriente de nuestro país. También vemos como la zona norte del departamento, bueno, casi todo Chalatenango y Cabañas, y un poco en el departamento de Santa Ana. Estas imágenes se publican como referencia. Ahora, no significa que sea pues toda esa lluvia la que está cayendo en ese momento específico, sino que la imagen infrarroja pues es temperatura de la nube, cantidad de agua en la nube que ve, pero sí se ve la precipitación y sí se ve el movimiento de la tormenta en ese momento.
Entonces, ¿a qué hora fue ese tuit? A las 4:55 AM. Nosotros, pues, esa es la verdad que es una prueba que estamos trabajando las 24 horas. El equipo, pues, tiene turno siempre se queda un equipo para estar monitoreando meteorología y también para estar monitoreando el tema de los sismos y los volcanes, porque esto pues no para, siempre tenemos que tener la información en el momento para toda la población salvadoreña. Usted señalaba que las tormentas han persistido en la zona oriental del país y de hecho este tuit señala que persisten las lluvias, toda la franja costera oriental moviéndose en dirección suroeste con chubascos aislados y dispersos sobre Chalatenango y también el sector de Cabañas, es decir, mucha atención para esta zona de nuestro país. Sí, en el mapa de acumulados que tenemos es bien importante mencionar que la zona de Cabañas, la zona norte del departamento de Chalatenango también, toda la zona norte de nuestro país. El Sauce, por ejemplo, en el departamento de La Unión es uno de los lugares que más lluvias ha recibido. También la zona norte de Morazán, la zona de Perquín, Arambala, toda esta zona norte ya fronteriza con Honduras también ha recibido bastante lluvia. Y la peculiaridad que tienen estas zonas es que tienen topografía muchísimo más complicada que el resto del país. Montañosa, quebrada. Es topografía a veces con difícil acceso, y topografía sumamente irregular, y entonces esto pues obviamente aumenta el riesgo de algún deslizamiento de tierra que nosotros tengamos. Entonces se hace el llamado porque la probabilidad de desbordamiento de ríos pues ahorita está en la zona oriental, está media baja, pero ya en la zona alta de la cuenca del río Lempa, estamos hablando de Metapán, estamos hablando de la zona norte de Santa Ana, sí tenemos una probabilidad más alta porque el río ya está crecido. Entonces, es bien importante que nosotros veamos este tema de los desbordamientos y también de los deslizamientos. Entonces, para las próximas 24 horas tenemos una probabilidad media también de deslizamientos y caídas de rocas en las zonas que acabamos de mencionar. Cordillera del Bálsamo, la zona de los Tepezontes al sur del lago de Ilopango, la zona de la carretera de los Chorros, volcán de San Salvador, la cordillera de Jucuarán también es muy importante, toda la zona de Apaneca en el departamento de Huachapán, que es topografía irregular y está propensa a que sucedan este tipo de fenómenos, pero las zonas que más atención tenemos que ponerle, pues, y es donde está la alerta estratificada, obviamente, es la zona del Gran San Salvador. La zona del Gran San Salvador hemos tenido pues bastante precipitación y tenemos un histórico también de deslizamientos. Los municipios que tú acabas de mencionar son, por ejemplo, en el caso de Comasagua y Talnique, que están mencionados en esa alerta, pues están ubicados en la cordillera del Bálsamo. Entonces, son zonas a veces de difícil acceso y también con topografía sumamente irregular. Entonces, por eso es que la alerta no se emite de un solo color para todo el país, porque las condiciones topográficas, las condiciones de lluvia en cada una de las zonas pues cambian. Entonces se emite esta alerta también para tener claro a dónde hay que trabajar y cuáles son las acciones que hay que tomar en estos lugares. Bueno, este es el mapa de acumulados del mes de septiembre. Nosotros siempre manejamos esta data. En este caso pues estamos viéndolo desde el 1 de septiembre y es sumamente interesante ver lo que está sucediendo ahí. Por ejemplo, se tiene la estación de Nuevo Cuscatlán, que pues, es un referente del Gran San Salvador. A veces ponemos la estación del Piro, a veces ponemos la estación de La Bermeja. En este mapa pues, se puso la de Nuevo Cuscatlán con 200 milímetros, 205 milímetros para ser exactos. La zona de San Marcos Lempa con 179 milímetros también. Bosque El Imposible, 166 milímetros de lluvia. Todas estas zonas tienen topografía bastante complicada. Luego vemos Concepción de Oriente en la zona oriental de nuestro país, fronterizo con Honduras, fronterizo con el río Huascorán,
con 166 milímetros. Entonces son cantidades de lluvia bastante grandes y el resto del país no se queda atrás, pues aunque no estén en ese mapa señaladas las estaciones, podemos ver, por ejemplo, que en la zona del Cerrón Grande pues tenemos entre 80 y 90 milímetros de lluvia. Tenemos también en la zona del lago de Coatepeque 60 milímetros de lluvia. En la zona metropolitana de San Miguel pues se tienen 80 milímetros de lluvia, es decir, son cantidades bastante grandes que se han tenido en el lapso de una semana. Es bien importante hablar de dos cosas, primero de la cantidad de lluvia, pero también de la intensidad y la acumulación. Entonces la intensidad de la lluvia pues es lo que hace que se acumule más lluvia en menor tiempo posible, en menor tiempo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, 100 milímetros de lluvia, pero acumulados en 2 semanas. O, por ejemplo, en este caso, que tenemos 200 milímetros acumulados en una semana. Es decir, lluvia más intensa, que satura más rápido los suelos y por lo tanto pues puede ocasionar algún tipo de afectación en el lugar donde ha caído. Entonces, estos son los mapas que se sacan de toda la data, primero de satélite, de estaciones locales también, y luego pues se procesa y se emite el pronóstico. Repito, lo más importante es manejar esta información, es por eso que nosotros estamos modernizando nuestra red de sistemas de alerta temprana, algo que no se había hecho en muchísimos años. Y volvemos a lo mismo, pues estos muchas veces ha sido falta de interés, negligencia, llamémosle como le querramos llamar, de los gobiernos anteriores. Pues entonces creo que es tiempo que también modernicemos nuestros sistemas de alerta temprana, porque pues toda esta información tiene un único propósito y es salvaguardar la vida de los salvadoreños. En la zona metropolitana también es sumamente importante que veamos y que analicemos cuánta lluvia cae, porque recordemos que el desagüe que tiene el Gran San Salvador, el sistema de drenaje natural es el río Acelhuate. Nosotros pues las quebradas, la principal de ellas siendo la quebrada del Piro, pero luego pues también se alimentan de otras quebradas, incluso paralelo al río Acelhuate pues corre hasta cierto punto el río Tomayate también, que son los desagües naturales que tiene nuestra ciudad capital. Entonces al final si nosotros tenemos lluvia en San Salvador, si tenemos estos acumulados, pues también esto nos está diciendo que tenemos que estar alertas en la zona norte del departamento de San Salvador, donde pasan estos ríos. Tenemos que estar alertas en la zona del Cerrón Grande, que es donde desemboca el río Acelhuate. Es decir, el sistema está conectado, todo, nada se puede analizar por sí solo. Entonces esta información pues nos sirve para ver qué acciones se toman en el territorio. Como repito, lo importante no es solamente decir que va a llover, sino dos cosas. Primero, qué va a pasar cuando llueva, qué podría suceder cuando llueva, y luego lo más importante es qué acciones va a tomar el gobierno para contrarrestar estos efectos de estas tormentas. De hecho, ahora que usted menciona CEL, recientemente estuvo con nosotros Daniel Álvarez, presidente de CEL, y pues nos contaba sobre todas estas jornadas de limpieza que se mantienen realizando continuamente y esta última semana estuvieron en el Cerrón Grande, porque veíamos la cantidad impresionante de basura, de plástico y obviamente se comprende al ver la cantidad de lluvia que ha caído en la zona metropolitana. Sí, yo creo que también eso es bien importante. Ese no es trabajo solamente del gobierno. Nosotros con CEL tenemos un convenio y estamos trabajando en el Cerrón Grande desde el comienzo de nuestra gestión, no solamente recogiendo la basura, sino también eliminando la ninfa que es una especie invasora que pues obviamente ocasiona un daño al ecosistema del Cerrón Grande. Creo que es importante también mencionar que es trabajo de todos, no es trabajo solamente del gobierno, es trabajo de todos nosotros como salvadoreños. Aquí está empresa privada, aquí están los gobiernos locales, aquí estamos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, porque toda esta basura que llega al Cerrón Grande, y no es que quiera hablar mal de nadie, pero o sea, al final pues es culpa de nosotros mismos, es culpa del ciudadano que no bota la basura en su lugar, es culpa incluso de algún gobierno local que no dedica
tiempo o recursos a una adecuada disposición final de los desechos. Entonces, al final, todos estos residuos llegan a las quebradas y por consecuencia, pues llegan a nuestros humedales. Entonces, hago el llamado a todos los ciudadanos. Creo que aquí las barreras o fronteras de que si somos gobierno, si somos alcaldías, si somos sector privado, creo que deben quedar atrás. El Salvador nos necesita a todos y nosotros como gobierno estamos trabajando, estamos recogiendo se extraen pues casi 30 toneladas diarias de basura con el trabajo que se está haciendo con CELES. Es una cantidad enorme de residuos que se recogen, pero sí hacemos el llamado porque cada quien tiene su rol. Pues en el caso del medio ambiente, pues nosotros somos la institución que vela por la conservación y la restauración de los ecosistemas, pero en el caso de las alcaldías son los que se encargan de la disposición final, de la recolección y disposición final de los desechos. Mire, el presidente Bukele siempre ha sido claro. Nosotros vamos a trabajar con todos los alcaldes que quieran trabajar con nosotros, con todos los alcaldes que quieran trabajar en pro de la población salvadoreña. Yo creo que este tema de la basura no es de buscar protagonismos, no es de hacer campaña política, y realmente pues es responsabilidad, bueno, y si es necesario, pues, y es lo que está sucediendo, pues se le está haciendo el trabajo al alcalde de Potonico, pues es decir, se le está haciendo el trabajo. Yo creo que el Código Municipal es bien claro en las atribuciones, ahí en el artículo 4, si no me equivoco es el inciso 19, el artículo 4 habla de las atribuciones de las municipalidades y una de ellas, y es el numeral 19, es la recolección y la disposición final de los desechos sólidos. Entonces, creo que es sumamente importante que cada uno de nosotros sepa cuál es su rol en esta gestión. Es decir, nosotros vamos a seguir trabajando, obviamente. Si se quiere, si el alcalde, no solamente de Potonico, pues si cualquier alcalde se quiere sumar y quiere trabajar con nosotros, pues bienvenido. Ahora, si no quiere trabajar, pues creo que su mismo municipio, su misma población le va a contestar en las elecciones. La evaluación que le van a pasar a él, pues va a ser la elección, la siguiente elección. Así que creo que esto tiene que ir más allá de hacer campaña política o buscar protagonismo. Aquí hay que ponernos a trabajar, porque mucha de la basura que está en el Cerrón Grande, por ejemplo, no viene de los municipios, por ejemplo, que la vez pasada, circundantes, pues, viene del todo. En el caso de Chalatenango, pues se tienen varios municipios, está Potonico, está Chalatenango. Esa imagen es impresionante, perdón que lo interrumpa, ministro, es impresionante la cantidad de basura que teníamos a través de ese dron, todo ese plástico que llega. Repito, pues, el gobierno está haciendo una labor enorme para poder tener este plástico, para poder recolectarlo y depositarlo de manera correcta, pero sí, repito, es responsabilidad de todos y las alcaldías aquí juegan un papel fundamental. Un tema importante es la humedad acumulada en el suelo. Todos estos lugares que tú mencionas se ponen en el pronóstico porque tienen una gran cantidad de humedad acumulada en el suelo. En el caso de Los Chorros, por ejemplo, que es una zona que históricamente pues, ha dado problemas y que ya se está trabajando para solucionar definitivamente con una nueva vía, pero por el momento sí se tienen valores de quizás el 60, 70%, a veces 80% en estos lugares de humedad acumulada. Entonces, lo que significa que hay una mayor probabilidad de deslizamiento, una mayor probabilidad de desbordamiento en los lugares donde hay ríos. Entonces, por eso se hace el llamado siempre a estar pendiente y por eso también se emite la alerta. La alerta tiene una razón de ser y es precisamente esa, pues coordinar y
al final proteger la vida de todos los salvadoreños. El mes de agosto registró un incremento de lluvia con más de 378 milímetros, de acuerdo a la información que nos ha brindado el ministerio, cuando lo normal era 309 milímetros en ese mismo mes. ¿Se augura que sea aún más en este mes de septiembre? Vamos a estar reportando. Yo creería que sí podría pasar el promedio, la norma, es decir, el promedio anual. Recordemos que al comienzo de la época de la estación lluviosa, nosotros hablamos del fenómeno de la Niña. Este año pues está influenciado por el fenómeno de la Niña, que básicamente son ciclos que tiene el Océano Pacífico. En este caso pues el fenómeno de la Niña causa sequías en el hemisferio sur y causa más lluvia en el hemisferio norte. Y entonces es por eso que nosotros hemos tenido más lluvia. Sí, agosto, de hecho el mes de agosto históricamente se tienen datos desde 1971 y ha sido el tercer mes de agosto más lluvioso, solamente superado por el año 1998 y por el año 2010. Entonces sí, ha sido el tercer mes de agosto más copioso en la historia nacional. El histórico se tiene desde 1971, pero eso pues ya 50 años nos da un parámetro para poder tener un dato y saber hacia dónde pues estamos yendo, cómo van cambiando las condiciones también. Entonces sí septiembre pues sí se augura que haya más lluvia. El mes de septiembre tiene una peculiaridad y es que estadísticamente pues el mes de septiembre está influenciado por los sistemas de huracanes o tormentas tropicales o ciclones tropicales que vienen desde el Océano Atlántico y desde el Océano Pacífico. Es el mes donde más huracanes han habido históricamente. Por el momento pues se tienen varios sistemas en el Océano Atlántico. Gracias a Dios todavía no hemos tenido ninguno que llegue a nuestro país, pero por el momento se están observando 4 sistemas en el Océano Atlántico. ¿Lo vamos a mostrar, ministro? Si me permite, para que nos explique un poco, por favor. Sí, lo que se ve en la parte superior derecha de la pantalla, a mano derecha, está la costa de Florida y luego pues nos vamos hacia el Océano Atlántico. Ahí se ven unos puntos. Ese es el huracán Earl. El huracán Earl es un huracán que se formó en medio del Atlántico y pues no está afectando está afectando pues solamente quizás a la isla de Bermuda que está por esa zona. Luego se tiene la tormenta tropical Daniel. Esa tormenta pues está muy al norte, no aparece en ese mapa, pero está casi pues llegando a Groenlandia en este momento, y se tienen 2 sistemas saliendo de la costa de África. El primer sistema tiene el 70%, que se le vería una trayectoria, digamos, también en medio del Océano Atlántico. Entonces, hablo de estos sistemas que están muy alejados de nuestro país, pero sí hay movimiento en el Océano Atlántico. Entonces, eso significa que en cualquier momento pues, pudiese formarse una tormenta más cerca. Si se forma una tormenta en las zonas ya del Mar Caribe, en la zona de Puerto Rico, República Dominicana, incluso vimos hace 2 años las tormentas ETA, la tormenta Iota, que se convirtieron en huracanes. Esas se formaron en la zona de las Antillas. Se vino monitoreando el sistema hasta que pasó por la isla de Aruba y luego pues agarró más fuerza, y es así como llegan estos huracanes a costas de Nicaragua y Honduras, afectando también indirectamente a nuestro país. Entonces, lo mismo está sucediendo en el Océano Pacífico. En este momento pues está el huracán Key. El huracán Key está en este mapa pues en la zona de la península de Baja California. Es un huracán que está teniendo afectaciones directas para nuestros amigos mexicanos. Vamos a ampliar la imagen, si producción me apoya ampliando la imagen para poder, ahí está, ministro. Y también vemos movimientos en el Océano Pacífico. Es decir, hacemos este análisis
macro, hacemos este análisis de todo lo que está sucediendo en ambos océanos, porque si nosotros lo vemos en escala, pues vemos en este mapa, vemos el tamaño que tiene nuestro país, son 20.000 kilómetros cuadrados, entonces esos sistemas pues son mucho más grandes que nosotros y pueden afectar directamente a nuestro país. Entonces es ahí la importancia de estar monitoreando 24 horas, era ahí la importancia de tener toda esta data que viene de satélite con nuestros convenios, con nuestra red de estaciones locales también, que es bastante información la que se procesa. Entonces vamos a seguir informando. Entonces, dicho todo esto, sí, septiembre es el mes más activo en cuanto a tormentas tropicales y en cuanto a huracanes. Entonces, existe una gran posibilidad, no estamos diciendo con certeza que vaya a suceder, porque únicamente podemos informar cuando se comienza a formar el sistema, pero sí estamos esperando que septiembre, y sostenemos lo que dijimos, septiembre va a ser el mes con más lluvia en el año 2022. Bueno, tomando en cuenta que estamos influenciados por el fenómeno de la Niña y que, como ya señalaba el ministro, el mes de agosto ha registrado un incremento de lluvia con más de 378 milímetros de promedio, sin duda esto nos explica el porqué de las alertas, el porqué, aunque muchos señalan que se adelantan o que tiene otros fines las alertas, pero eso nos lleva a comprender la cantidad de lluvia que está afectando al país y que afortunadamente a las medidas que se están tomando no se han registrado fallecidos, insisto, como en el pasado, ministro, que con menos cantidad de lluvia y desgraciadamente hemos vivido muchas tragedias como salvadoreños. Sí, yo creo que también aquí hay gente poquita, ¿verdad? Son un porcentaje mínimo de gente que todavía está clavada en el pasado, y creo que estaban acostumbrados, nuestra ínfima oposición, estaban acostumbrados a tener aquellas evacuaciones con el agua hasta la cintura, sacando sus pertenencias, perdiendo vidas humanas, es decir, estaban acostumbrados a eso, estaban acostumbrados a tratar así a la población. Entonces, no se trata de eso. La verdad que nosotros como gobierno pues ponemos la vida humana sobre todas las cosas. En el caso de estas emergencias, pues se trabaja con todas las instituciones para garantizar el bienestar de la población. Lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con el Plan Control Territorial, hemos visto todas las acciones articuladas que ha hecho el gobierno del presidente Bukele, que han tenido resultados sin precedentes. Entonces, también en el tema de las alertas, pues hemos tenido, no se han tenido decesos. Los decesos en algunos momentos son accidentes que pasan, pues se han tenido, por ejemplo, ahogados en algunos cuerpos de agua, se han tenido también accidentes de tránsito, que son situaciones específicas, son situaciones fortuitas, pero gracias a este plan pues no hemos tenido el número de fallecidos que se tenía en los gobiernos anteriores, pues donde veíamos incluso evacuaciones en helicóptero, evacuaciones en el Bajo Lempa, con gente amarrada con lazos y evacuando con el agua hasta el cuello. Veíamos el montón de gente ahogada, pues, es decir, niños. Veíamos. Sí. Entonces, pero repito, pues si alguien opina que la emergencia tiene otro fin, pues definitivamente está demostrando primero cero empatía con el pueblo salvadoreño, y segundo, pues está demostrando que o sea, cuando la oposición habla de este tipo de cosas, pues nos anima a seguir trabajando más, porque eso es lo que nos indica que vamos por el camino correcto. Ministro, me queda un minuto de tiempo. Quisiera que me hablara del pronóstico del tiempo, del último pronóstico que ustedes como Ministerio de Medio Ambiente han lanzado para la población salvadoreña, hoy que nos mantienen atentos sobre qué es lo que nos depara para las siguientes horas. Lo vamos a mostrar en pantalla y si nos comenta. Sí, ese ministro. fue el pronóstico que se emitió el día lunes. Básicamente se informaba que por la mañana iba a estar soleado con lluvia, soleado sin lluvia, por la tarde y noche pues ya tormentas eléctricas probables en todo el país. Ahora para jueves 8 ha cambiado la situación, hay un sistema un cambio de presión en la atmósfera que va a permitir el ingreso de viento del sur sobre el territorio de nuestro país. Entonces este viento sur también nos va a mantener el cielo medio nublado para el viernes y para el fin de semana, eso es muy importante, y vamos a tener lluvias también por la mañana en algunos lugares de nuestro país.
Creo que es muy importante estar pendiente del pronóstico. Repetimos, las lluvias, estamos en la plenitud de la estación lluviosa, por lo tanto a partir del mediodía pues ya podemos tener lluvias en todo el país. Cuando hay condiciones específicas como la que mencionamos hoy temprano, de estas lluvias en Oriente que se informaron en la madrugada, pues se van a estar también actualizando estas condiciones. Recordemos que el fenómeno de la Niña pues está influenciando por tercer año consecutivo las condiciones climáticas de nuestro país. Hacemos el llamado también a estar pendientes del pronóstico de medio ambiente y de acatar cualquier disposición que venga de la Comisión Nacional de Protección Civil.